Hola, mi nombre es Lidia Cruz López de la carrera Licenciatura en Derecho y estudio en el campus Valle de Chalco. Hoy hablaremos un poco acerca de la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo. La suspensión en el juicio de amparo se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías en forma potestativa y unilateral, ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizadas o detenidas su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva definitiva sobre la constitucional o inconstitucionalidad de sus actos. Con la suspensión se impide que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado y se evita que el quejoso sufra molestias mientras se resuelve en definitiva el juicio de garantías. De igual forma, la suspensión en el juicio de amparo debe entenderse como la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca y, si ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados y que se evite su realización. El objeto de la suspensión es conservar la materia del juicio de amparo y por ello no compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo del juicio constitucional. En primer término, la ley de la materia establece la forma, la procedencia y los efectos mediante los cuales se debe decretar la suspensión del acto. Sin embargo, existen diversos criterios jurisprudenciales y doctrinales que resulta pertinente tomar en consideración, ya que han sentado importantes pautas de interpretación sobre esta figura jurídica. La suspensión en el amparo procede de dos formas, de oficio o de petición de parte agraviada. En el primer caso, procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o en contra de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de parte, la ley de amparo determina dos momentos distintos en que el juez la decreta. El primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación, cuya procedencia a priorística nace de una urgencia y de otorgarse, tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y, de concederse, surte los mismos efectos que la provisional, hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que resuelva el amparo en lo principal. Su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. Es importante destacar que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución definitiva. Por ende, el fundamento de la pretensión que constituye el objeto de esta medida no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. En consecuencia, resulta suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el proceso principal se declara la certeza del derecho. Por otra parte, para saber cuándo procede o no la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, es necesario conocer las diversas clases de actos, pues mediante esto se puede determinar de manera más fehaciente no sólo si se decreta o no la suspensión,
sino también a la resolución de fondo en el juicio de garantías. De manera genérica, los distintos tipos de actos pueden clasificarse en 5 grupos. A. Conforme a su autor, de los que deriven los actos de autoridad y los de particulares. B. Por su realidad, que se refiere a los actos existentes e inexistentes. C. Por su naturaleza, los cuales se dividen en declarativos, constitutivos, prohibitivos, omisivos y negativos. D. Atendiendo al sentido de la resolución, que puede ser positiva o negativa, y E. Al tiempo en que se desarrollan los efectos, entre las cuales se encuentran los actos consumados, futuros e inminentes. Cada uno de los actos mencionados cuenta con características especiales que los distinguen y mediante los cuales se pueden analizar si resulta procedente la suspensión.